Guatemala hizo historia y consiguió su primera victoria en el Mundial de Fútbol Playa para mantenerse con vida de cara a la tercera fecha de la fase de grupos, mientras que El Salvador cayó derrotada en penales y complica muchísimo sus posibilidades de clasificar, y por eso es que vengo a repasar todo lo que sucedió en esta segunda fecha y qué queda para el tercer encuentro. Bueno, y como les decía, sensaciones de contraste para las dos selecciones de la CONCACAF que nos están representando en esta Copa del Mundo de Fútbol Playa. Allá en Seychelles, Guatemala consiguió una victoria histórica por el contexto, histórica también para este país centroamericano, y por el otro lado El Salvador, que parecía tener controlado el juego, terminó dejando que le empataran y que cayera derrotado por penales, como les estaba comentando, frente a la selección de Omán. Entonces, pues antes de hablar un poco de qué es lo que se viene para estas selecciones para la tercera fecha, porque ambas están todavía con posibilidades muy complicadas, incluso para Guatemala, que consiguió la victoria, pero bueno, ambas todavía tienen chance. Antes de hablar de todo eso, hablemos, eso sí, de los partidos. Vamos con Guatemala, que disputó su encuentro el día de ayer por la noche, por supuesto, porque era frente a la selección local de Seychelles, así que a estadio lleno y frente a un estadio que era una olla de presión frente a los Chapines, lograron mantener la compostura y sacar una histórica victoria. Eso sí, no fue nada fácil y fue muy trabajada. Iniciaron más bien el partido perdiendo por 2 goles, porque llegó un gol de Brandon Labros y también de Remy de Ketelare, que en esos primeros minutos del primer periodo pusieron a soñar a la selección local con conseguir una victoria que también iba a ser histórica para la selección de Seychelles, pero pudo responder Guatemala por medio de quien fue la figura no solamente de Guatemala y no solamente de este partido, sino posiblemente de toda la fecha 2. Miguel González, que puso el 2-1, ponía el descuento para Guatemala cuando faltaban 4 minutos y medio para que finalizara el primer periodo, pero Seychelles volvió a responder y volvió a restablecer la ventaja de 2 goles, obra de Terence Amare, un golazo, la verdad, en una volea muy difícil de parar para el portero Chapín, y Seychelles ponía otra vez el 3-1. Pero Miguel González no aceptó esta situación y antes de que se fueran al descanso entre el primer y el segundo periodo, puso el empate. Llegó primero el 2-2, faltando 3 minutos y medio, y cuando faltaba 1 minuto 17 segundos puso el 3-3 para que en ese primer descanso se fueran con todo igualado. Así que Guatemala no dejó ni siquiera que tuvieran que irse al descanso para reponer un poco la situación, sino que de una vez ese 3-3 con el triplete de Miguel González, que fue quien apareció para que luego de que no sucediera muchísimo en el segundo periodo, en el cuarto periodo, cuando apenas estaba iniciando, apareció él de tiro libre. Por cierto, el segundo gol fue del saque inmediato tras el gol de Omán, tras el 3-1, puso el 3-2, el 3-3 fue de tiro libre, y como les decía, en el tercer periodo apenas inició, a los 2 segundos con el saque inicial, Miguel González, que puso el 3-4, su póker y un gol que a la postre significó esta histórica victoria para la selección de Guatemala, que quiero darle un poco de contexto con lo que significa, no solamente para Guatemala, que pues celebra todas estas victorias que pueda conseguir, sino también para la CONCACAF. Este es un dato que de hecho lo saqué porque la propia Federación de Guatemala lo puso en su cuenta de Twitter, de X, en donde decían que, yo creo que erróneamente, erróneamente el dato, decía que cortaban una racha de 25 partidos de CONCACAF, de selecciones de la CONCACAF, que no habían podido conseguir la victoria en los mundiales de fútbol playa. El dato es 21, pero sigue siendo muy llamativo y sigue siendo pues muy significativo que ahora Guatemala fuera quien lo rompía. Entonces quiero contarles, la última victoria había sido de la selección de Bahamas frente a Ecuador. Eso sí, fue conseguida en casa el 1 de mayo de 2017, cuando la Copa del Mundo se disputó en Nassau, así que Bahamas pues estaba jugando como local. Y la última victoria de una selección de la CONCACAF no jugando en casa, tendríamos que remontarnos hasta 2013, cuando El Salvador venció 7-6 a las Islas Salomón el 23 de septiembre de ese año 2013 en Tahití, que fue el tercer partido de la fase de grupos, y que El Salvador también le había ganado a la selección de Países Bajos y clasificó a la siguiente ronda, donde ya quedó eliminada. Pero vean todo lo que ha pasado antes de que CONCACAF pudiera conseguir esos últimos ganes. Pero si nos basamos únicamente y estrictamente en el dato
de Bahamas, que fue la última que ha conseguido una victoria. Aquí les comento todos los partidos que han pasado desde ese momento. Panamá en ese mismo Mundial de 2017 cayó 2-5 frente a Paraguay. Había también pasado otros partidos antes, que no sé si esa es la confusión con el dato que dio la Federación de Guatemala, pero bueno, el único partido que fue posterior a la victoria de Bahamas fue esa derrota de Panamá 2-5 frente a Paraguay. Y ya después pasamos a los 6 partidos de la fase de grupos de 2019. México cayó 0-1 frente a Uruguay. Luego 1-6 cayó frente a Tahití, Estados Unidos cayó 3-4 frente a Japón, México volvió a caer 2-6 frente a Italia y Estados Unidos que cayó 1-5 frente a la selección de Paraguay. Y me salté uno, el primero de Estados Unidos que había perdido 6-5 frente a Suiza. Esos fueron los 6 partidos de las 2 selecciones en 2019. Luego en 2021, las 2 representantes también perdieron sus 6 partidos. La propia Estados Unidos cayó 4-5 frente a Rusia. El Salvador cayó en penales, luego empatar 5-5 frente a Bielorrusia, que por cierto ahora la tendrá que enfrentar, pero Guatemala, pero bueno, perdió El Salvador en penales. Estados Unidos 3-4 frente a Japón. El Salvador 2-4 frente a Brasil. Estados Unidos 4-9 frente a Paraguay. Y El Salvador 7-8 frente a Suiza. Eso en 2021. Luego en 2024 sucedió exactamente lo mismo con las 2 representantes. Estados Unidos cayó 1-3 frente a Italia, México 2-8 frente a Portugal, Estados Unidos 2-3 frente a Emiratos Árabes Unidos, México 2-5 frente a Omán, Estados Unidos 4-5 frente a Egipto y México 2-4 frente a Brasil. Y ahora en este Mundial de 2025, Guatemala, que ya había caído 2-6 frente a Japón, El Salvador, que cayó 1-3 frente a Brasil, y ahora la selección chapina, que corta esta racha con su victoria 4-3 frente a Seychelles. Así que pues histórica en todos los sentidos esta victoria, y felicidades para toda la gente de Guatemala que lo sé de primera mano porque lo pude ver, lo disfrutaron muchísimo. Así que ojalá que siga siendo historia esta selección, y si no, pues no es por ser conformista, pero viendo el contexto de donde viene Guatemala, ya esto es para al menos estar satisfechos en esta participación en este mundial. En el otro partido del grupo de la selección de Guatemala, la selección de Japón terminó cayendo 3-6 frente a Bielorrusia, y eso deja la tabla como la pueden observar. Bielorrusia con 6 puntos, paso perfecto de momento para los europeos, 3 puntos tanto para Japón como para Guatemala, y por eso es que la selección chapina sigue con vida. Seychelles en el fondo con 0, ya muy complicado lo tiene la selección local. Pero aquí está el contexto y vamos a analizar un poco lo que necesita Guatemala para poder clasificar. Guatemala juega frente a Bielorrusia y Japón frente a Seychelles, lo cual significa que, viendo cómo se han dado los partidos, pues Japón muy posiblemente vaya a ganarle a Seychelles, por tanto va a llegar a 6 puntos. Guatemala necesita ganarle a la selección más fuerte hasta el momento, que es la que ha vencido a sus otros 2 rivales. Venció a Japón, que a su vez Japón venció a Guatemala, así que pues parece muy complicado que la selección chapina pueda vencer a Bielorrusia, pero necesitaría una victoria para que haya un triple empate con 6 puntos, y todo se definiría en el gol diferencia, que como pueden ver para Guatemala no es muy favorable, tiene un -3. Necesitaría que Japón no le gane por tanto a Seychelles y poder Guatemala anotar pues 4 o 5 goles. De hecho creo que necesita 5, porque si Japón gana pues por la mínima igual subiría a 2 de gol diferencia. Así que necesitaría 5 goles para que de esa forma pueda superar o empatar al menos a Japón en el gol diferencia, y superarlo por el otro criterio que son los goles a favor. Entonces, como pueden ver, aún con la victoria para Guatemala, el panorama es muy complicado de cara a la última fecha, porque ya el gol diferencia a Bielorrusia, aunque le ganara y lo empataran 6 puntos, como pueden ver es de 6, es muy complicado. Tendría que ganarle pues por unos 4 o 5 goles para poder superarlo. Es muy difícil, así que como les decía, aún con esta histórica victoria para Guatemala, pues el panorama es muy difícil en la última jornada. Y nos pasamos a repasar lo que sucedió con El Salvador, un partido muy doloroso para la selección centroamericana. Empezó perdiendo, al igual que Guatemala. Llegó el gol de Musaman Al-Raimi cuando estaba apenas iniciando el partido, llevaba 30 segundos y ya se ponía en ventaja, pero lo pudo empatar con una gran chilena de Emerson Serna cuando faltaban 5 minutos para que finalizara el primer periodo, y así pues al menos a ese primer descanso se fueron con el empate a 1. Luego, cuando inició la segunda parte, llegó José Batres y puso el gol de la ventaja para El Salvador, y
Oman lo volvió a empatar. Llegó el empate por medio de un penal. Yahya Al-Muraiki, que puso el 2-2. Y aquí fue donde se despertó bastante bien la selección de El Salvador. Llegó Anderson Castro, que cuando faltaban 46 segundos de ese segundo periodo puso de penal el 2-3. Y cuando iniciaba el tercer periodo, Frank Velázquez puso el 2-4 con un remate cruzado que dramáticamente entró hacia el arco de la selección de Omán. Y parecía que todo estaba bastante controlado. Sin embargo, terminó llegando muy rápido el descuento de Omán, ese 3-4. Salim Al-Oraimi puso el 3-4. Y cuando faltaban 2 minutos, a El Salvador se le escapó la victoria. Sami Al-Bulushi puso el 4-4 en un tercer periodo realmente malo para la selección de El Salvador, a pesar de que ahí pusieron el 2-4, pero a partir de ahí se desconcentró, se cayó, no pudo cerrar el partido, todo se fue a los tiempos extra, ahí no sucedió nada y se fueron hasta los penales, en donde Omán terminó consiguiendo la victoria 7-6. Elmer Robles terminó fallando su penal, más bien el portero de Omán se lo terminó deteniendo, y así es como Omán se llevó la victoria por penales y El Salvador se quedó sin nada en este partido en el que parecía tenerlo todo controlado, tenía un contexto muy positivo para sacar los 3 puntos y terminó yéndose con 0. ¿Cómo fue el otro partido del grupo D donde está ubicada esta selección? Bueno, necesitaban una victoria de Brasil y así lo fue. 2-1 la selección sudamericana venció a Italia y así dejan la clasificación. Brasil con 6 puntos, Italia con 3, Omán con 1 porque ganó por penales, así que recordemos es solamente un punto. Si se gana en tiempo extra son 2, si se gana por penales es 1 punto, y El Salvador en el fondo con 0 unidades. También un panorama complicadísimo para la tercera jornada. El Salvador va a jugar frente a la selección de Italia, Brasil lo hará frente a Omán. Y de hecho El Salvador necesita que Brasil despache a Omán, la gane, ojalá en el tiempo reglamentario, así Omán se queda con 1 punto, o que si Omán gana pues sea por penales, por eso solamente podría sumar 2 puntos, pero El Salvador necesita ganarle a Italia para igualarla en puntos y tratar de descontar ese gol diferencia. Con meterle 2 no le alcanzaría porque igualarían en el gol diferencia ambas con 0, pero El Salvador apenas llegaría a 7 goles a favor, o bueno, terminaría igual Italia con 1 más, así que necesita ganarle al menos por 3 goles a la selección italiana, e insisto que Omán no termine ganándole a Brasil en el tiempo regular porque eso ya le complicaría aún más la situación a El Salvador. Pero es un partido muy complicado y el panorama está, al igual que el de la selección chapina, muy difícil para esa última fecha. Precisamente fecha que vamos a repasar por acá. Aquí pueden ver el calendario. El día de mañana, lunes 5 de mayo, a primera hora, Bielorrusia frente a la selección de Guatemala. Será a las 5 de la mañana, hora centroamericana, ese partido. Y lo mismo será al día siguiente, martes 6 de mayo, El Salvador frente a Italia, también a las 5 de la mañana. Así que pues muy temprano, casi de madrugada aquí en Centroamérica, es que se van a definir estos partidos en los que veremos si alguna de estas dos selecciones consigue lo que sería prácticamente un milagro, que es meterse a los cuartos de final. Pero hay que mantenerse positivos y tener esperanza en estas selecciones, y si no, ojalá que al menos dejen una buena sensación en el cierre de su participación en esta Copa del Mundo. Así que así está el tema con estos segundos partidos, esta fecha 2 de las selecciones centroamericanas que nos están representando. Como siempre, quiero conocer sus opiniones de la histórica victoria de Guatemala, del gane que se le escapó a El Salvador, de las posibilidades que tienen estas selecciones de cara a la fecha 3 de poder clasificar. Así que los leo aquí abajo y como siempre pedirles el apoyo para estos videos. Lo han estado haciendo, se los agradezco muchísimo, así que por favor continúen así, que dejen su like, que lo compartan, que comenten, que se suscriban al canal si les interesan todos estos temas, y por supuesto nos vemos el próximo martes para repasar cómo les fue a Guatemala y a El Salvador en el cierre de esta fase de grupos.